¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí estamos en Diario de un Labrego con un nuevo capítulo del videoblog. Hoy os voy a enseñar algo que no os había enseñado nunca o eso creo, yo creo que no. Y es bueno, una zona que tenemos donde tenemos viñas. Tenemos una pequeña viña. Aquí tenemos una variedad de uva de aquí de Galicia que se llama Treixadura. Aquí veis las cepas que las podé pues hará 3 semanas más o menos. Aquí las tenéis. Estas las planté pues hace unos 6 o 7 años y ya hemos recogido cosecha de ellos y de hecho hice vino el año pasado con ellas y bueno, muy rico. En otras ocasiones les eché al vino que hacemos en casa porque no tenía la suficiente cantidad como para hacer vino blanco específico, solo vino blanco y solo con esta uva, y entonces bueno, pues le echaba el vino que tenía. La verdad es que crecieron. Se nota que esta zona, por ejemplo, a lo mejor está como la finca está un poco inclinada, que está en pendiente, esta zona tiene más nutrientes porque ya veis que aquí, por ejemplo, esta es mucho más grande. Esta y esa de ahí, y la otra de la otra fila. Bueno, pues nada. Aquí las tenemos en espaldera, ya veis que es una espaldera que hice con material reciclado. Estos son, bueno, pues son puntones que se utilizaban en las casas viejas entonces bueno, pues en algunas que se cayeron pues lo fui aprovechando y lo fui poniendo por aquí con un alambre que va en 2 filas. Aquí lo veis, este es el alambre que va en 2 filas y voy guiando lo que es la cepa pues por el alambre y ya veis, estos son los puntones. Aquí se ve por ejemplo, se ve mucho mejor, está mejor. Aquí lo tenéis. Los entierro en la tierra. Aquí le pongo uno para que el alambre, al tensarlo, al hacer la fuerza, pues no arranque este puntón. Y ya veis que es muy sencillo. Como veis, no lo tengo. Esto nunca acabo esta finca. Dejo que crezca la hierba. Y lo único que hago es cuando ya está muy crecida, pues la siego y dejo que se quede en el suelo, que se descomponga aquí. No la retiro. Y no cavo nunca. No aireo la tierra. Sí se airea por los propios cultivos o sea, las propias plantas autóctonas que nacen en la zona. Nacen como terrones y esos cuando los siego, bueno, pues ellos tienen unas raíces bastante profundas para hacia abajo y es lo que hace que se airee la tierra. Os la enseñaré en próximas ocasiones para que veáis incluso hasta qué altura dejo crecer la hierba, porque la dejo crecer bastante, ¿eh? Yo creo que en mi página de Facebook había alguna foto donde una vez que vine a segar esta hierba no se veía, bueno, medía casi 1,70 m, que es lo que yo mido. 1,70 m y... Bueno, yo mido un poquito más, pero 1,73 m, pero yo solo se me veía la cabeza. Bueno, pues ya veis. Esperemos que ahora venga un poquito de frío, porque el miedo que yo tenía era que reventasen demasiado pronto los gromos, porque estaban viniendo temperaturas, como venía lluvia, no venían demasiado, o sea, temperaturas muy frías. Bueno, pues tenía miedo que rompiesen los gromos y después las heladas acaban echando a perder. Pero bueno, tengo que reponer alguna, porque por ejemplo aquí ya veis, tengo allí 1, 2 y aquí falta la tercera. Tengo que reponerla porque se secó, porque aquí es una zona que tampoco no solemos regar y cuando viene sequía pues a veces aprieta, sobre todo cuando las plantas son jóvenes. Después, cuando la viña
grande, no necesita tanta agua. A lo mejor sí para aumentar la producción. En algunos sitios sí que la riegan. Nosotros nunca regamos. Por la zona aquí en Galicia, los que tenemos una viña para consumo, yo no recuerdo, mi abuelo las tenía y hacían bien en casa, y yo nunca vi que regasen la viña. Ahora sí se riegan, pero pues supongo que será para aumentar la producción, o al principio cuando se ponen. Entonces, bueno, aquí por ejemplo también me falta otra, que también esta se secó y no la repuse, pero bueno, la repondré probablemente este año. Ya creo que va a ser un poco tarde, este año ya no. Esta por ejemplo la puse el año pasado y ya veis, está perfecta. Aquí está, este es del año pasado. Y las ato con, a ver si lo podéis ver, para atarlas utilizo estas gomas que son muy prácticas. Bueno, utilizo estas también, que es un cordón, una especie de cordón para atarlo y tal. Y después también utilizo esta goma, no sé si lo podéis ver ahí, si lo apreciáis. Y la verdad es que es muy práctica. Vale, tiene un pequeño enganche aquí y lo que hace es lo siguiente. Aquí lo vamos a ver. ¿Veis? Se pone alrededor de la planta y del alambre, después se mete ese pequeño enganche y ahí queda apretada. Creo que en algunas, porque estas ya son grandes y las tengo atadas de otra forma, con ese cordón azul que acabáis de ver ahora, pero vamos a ver si aquí tenemos una que lo tenemos atado así. ¿Veis? No aprieta mucho, cede cuando la planta va creciendo, entonces como es una goma va cediendo y no estrangula, por decirlo de alguna forma, la planta. Aquí tenemos otra, que esta ya está bastante más grande, y ya veis que esto va cediendo. Y veis que la planta crece perfectamente, no tiene ninguna estrangulación, no está metido y aquí crece y por aquí y esto se queda, no, va creciendo. Aquí también tenemos otra, ¿veis? Y son muy prácticas para esto. Pero bueno, también utilizamos ese cordón azul que también es muy práctico, también cede, también no estrangula la planta. Bueno, pues aquí es nuestro pequeño experimento con esta viña de permacultura, entre comillas, porque la permacultura lleva algo más. Y aquí tendríamos que haber también sembrado a lo mejor pues algún tipo de cosecha con tubérculo hacia abajo, como rábanos y tal, porque airea mucho la tierra. Pero bueno, yo creo que el suelo está bastante nutrido. Incorporamos materia orgánica de vez en cuando, pues alguna hoja de roble, incorporamos también un poquito de estiércol. Cuando pues tenemos exceso de estiércol, pues también lo echamos por aquí. O sea que, y ya os digo, la hierba que segamos pues se queda aquí, se va descomponiendo y va nutriendo la planta. Ya os enseñaré más vídeos cuando vayan teniendo hoja y después cuando tengan cosecha, para enseñaros un poco cómo va el tema. Y ya os digo que los cuidados que les dedicamos a esto es, salvo la poda, que si no se desmadraría y sería esto, bueno, pues un desmadre total y absoluto de hojas y de ramas y por todas partes, pues salvo la poda y segar la hierba y después cosechar, poco más. Incluso, bueno, echamos un poquito de caldo burdalés, que es sulfato con un poquito de cobre. Bueno, pues sí, se lo echamos y después echamos un poquito de a ver si me sale, cola de caballo, para evitar el mildew y el oidio. Aquí es muy habitual, ¿vale? Porque llueve, hay mucha humedad y con las altas temperaturas, cuando viene por ejemplo la primavera o el verano y viene agua, pues para evitarlos, pues echamos un poquito de cola de caballo. Y nada, poco más. Pues nada, espero que no me haya alargado mucho en el vídeo y que os haya gustado, y ya os iré enseñando un poquito más aquí en nuestra pequeña viña.